Bueno, vale, pues, chao. Buenas noches. Cosas relacionadas con el comercio también, para atender necesidades de los ciudadanos, sea operativo. Vamos a programarles. Bueno, muchachos, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta vaina. Una cosita. La semana pasada les coloqué en la página varios links para descargar el MATLAB, tanto de 64 como de 32 bits. Espero que ya estén haciendo esa vaina porque yo creo que el jueves, a ver, hoy estamos lunes, no, el miércoles de pronto comenzamos ya MATLAB para que nos rinda y podamos ver lo que se necesita ver de MATLAB. Entonces el miércoles, y espero que lo instalen, sigan las recomendaciones de los videos para instalar el programa. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. vamos a hablar del problemita que les dije yo la semana pasada. ¿Sí? Les comparto mi pantalla. Este es el problemita. ¿Sí? Vamos a solucionar una ecuación de segundo grado que tiene la forma x2 más bx más c. Dice que se debe hacer un algoritmo con el programa PCI, el cual debe preguntar los valores de A, teniendo en cuenta que ahí tengo una restricción, ¿no? Ahí el A no puede ser 0. Si es igual a 0, entonces no estaría resolviendo una ecuación de segundo grado, sino una ecuación de primer grado. Entonces, ahí hay una restricción. El A no puede ser 0. B y C pueden serlo, no tienen ningún problema, pero el A no puede ser 0. Y utilizando los datos ingresados por el usuario, calcular el valor de las dos raíces de x1 y x2 utilizando la fórmula de la cuadrática que ahí aparece. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que en la fórmula de la cuadrática hay una partecita que me ayuda a saber el tipo de soluciones que puedo tener, ¿sí? Y me refiero específicamente a lo que está por dentro de la raíz, ¿sí? O sea, esta partecita, lo que es b al cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Eso en matemáticas normalmente se le llama el discriminante, ¿sí? Entonces sería el discriminante. Entonces el discriminante es el que me determina a mí el tipo de soluciones que puedo yo tener ahí. Depende del valor del discriminante. Bueno, más que del valor, me interesa es el signo, ¿sí? Entonces ahí pueden pasar tres cositas que las tengo aquí enumeraditas. La primera, que ese discriminante sea mayor que 0. Y me refiero a que el valor de positivo, no me interesa cuánto sea, no. Me interesa es que el número sea positivo. ¿Listo? Si el discriminante es mayor que 0, entonces dice que tiene dos raíces reales diferentes, ¿sí? Dos raíces reales diferentes. Ahora, si el discriminante es igual a 0, ¿sí? El discriminante es igual a 0. Ahí tengo dos raíces reales iguales. Aquí sería una ecuación de segundo grado que en matemáticas, cuando uno hace factorización, estaría hablando de una cosa que se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando el discriminante me da 0 es porque hay un trinomio cuadrado perfecto. Y lo más complicadito es cuando el discriminante es menor que 0. Si es menor que 0, entonces deben de darme dos raíces reales imaginarias conjugadas, ¿sí?
que tener, ¿por qué digo que es lo más complicadito? Porque es que un número imaginario tiene dos partes, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. ¿Listo? Entonces hay que presentar el número completo. Y como estoy buscando dos raíces de esa ecuación, debo mostrar las dos raíces imaginarias tal cual aparecen, con su parte real y con su parte imaginaria. ¿Sí? Entonces se dice que hay que hallar los dos valores de X, además de mostrar el nombre del estudiante que creó el algoritmo, pero eso ya es más adorno que otra cosa. Y como nota dice que el algoritmo debe estar cerrado para evitar errores por parte del usuario. Recuerden lo que dijimos en la clase pasada de cerrar el programa, ¿no? Evitar que el usuario cometa errores y que haga exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Listo. Ojo, evitar errores dentro de lo normal o dentro de lo mínimo o lo básico que me permita a mí el PCI. Listo. Si es claro el problema o alguna duda con eso. ¿O alguien entendió alguna parte? Bueno, asumo que todo está claro. Listo. Entonces vamos a resolver el problemita. Entonces aquí tengo abierto mi PSI. Listo. Ahí tengo abierto mi PSI. Entonces hay que darle primero un nombre. Yo le voy a poner a esto que ecuación. Le voy a poner ecuación. Sí, sin demás. Y voy a colocar aquí un comentario. Voy a decir que el programa, perdón, el algoritmo soluciona una ecuación de segundo grado. Y listo. Listo. Recuerden que eso queda en un gris tenue. Ya sabemos que eso significa que eso no va a ser, eso no lo va a ejecutar el programa. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es, le voy a decir que voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? Le voy a decir que digite el valor de A. El valor de A. Listo. Voy a decir que digite el valor de A. Ah, aquí falta una cosa. Vamos a definir primero las variables. Recuerden que hay que definir primero las variables. Entonces, definir. Entonces, ¿cuántas variables voy a definir? Definir. ¿Cuántas variables tengo que definir, muchachos? De acuerdo al problema que les planteé. ¿Cuántas? 3 variables, ¿no? Bueno, 3 variables porque son las que voy a preguntar. Pero, ¿qué otra variable necesito para analizar? Ojo, debo tener las 3 variables, o sea, debo tener las variables para A, para B y para C. Tengo que tener las variables para calcular X1 y X2. Debo tener otra variable para analizar el discriminante, para poder saber, de acuerdo al discriminante, qué voy a hacer. Listo. O sea que en total voy a tener 6 variables, por ahora, 6 variables. Entonces voy a definir las variables A, B, C, y las voy a definir todas como reales. ¿Sí? A veces voy a definir X1, voy a definir X2 para las dos raíces, y voy a llamar una variable que se llama disc, para decir el discriminante. Entonces voy a decir que estas son como real. Y listo. Entonces definir todas las variables como reales. Si de pronto nos hace falta alguna, pues ahorita la metemos. Pero por ahorita creo que con esas podemos estar. Entonces listo. Voy a decirle que digite la variable A. Aquí debo decir que lea. Leer A. Listo. Y aquí viene la primera restricción. Recuerden que el A no puede ser, el A puede ser 0. O sea que si alguien me mete 0, inmediatamente el programa me va a decir que hay un error. Listo. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero no puede ser 0. Ahora, pregunta. De las estructuras que vimos la clase pasada, ¿cuál es la que más convenientemente me sirve para hacer eso que necesito hacer? ¿Cuál de las estructuras que vimos? Sí, entonces. Y entonces, Mientras, profe. Bueno, algunos dicen sí entonces y el otro dice mientras.
Recuerden que si yo utilizo acá, como debo garantizar de que la variable sea 0. Si yo hago sí, si yo hago el sí, me va a funcionar solo una vez. ¿Sí? Me va a funcionar solo una vez. No, queda en un grupo. Y si quiere la hacemos. Hagamos esa partecita con el sí y les demuestro que eso solo funciona una vez. Entonces el sí entonces. Listo. Ahí está. Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Le voy a decir A, sí, que A sea diferente de 0. ¿Sí? Sea diferente de 0. Entonces si A es diferente de 0, ¿qué debería? Y se las voy a, ah no, aquí es diferente de 0, no. Si A es igual a 0. Si A es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si A es igual a 0? Entonces si A es igual a 0, aquí me debe decir escribir. Escribir, debe decirme que hay un error. Error. Okay. El dato debe ser diferente de 0. Debe ser diferente de 0. Listo. A eso como para que el usuario sepa qué error está cometiendo. ¿Sí? E igual debe volvérmelo a preguntar. Listo. Debe volver a preguntar porque ahí está cometiendo un error. Ahora, si el dato es diferente de 0, o sea, si no, entonces aquí le voy a decir que escribir. Escribir. Le voy a decir que me pregunte el valor de B. Y ejecutamos hasta ahí. Digitar el valor de B. El valor de B. Y leemos el valor de B. Leemos el valor de B. Y listo. ¿Estamos? Entonces estamos digitando la variable A, la leemos y analizamos. Si es igual a 0, entonces debe decirme que hay un error, etcétera, 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 etcétera. Listo. Si ejecutamos eso, pregunta muchachos, ¿ven ahí la ejecución o no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, dice, digite el valor de A. Entonces, si le digo 0, él debe meterse al ciclo. ¿Sí? Error. El dato debe ser diferente de 0. Pero si vuelvo a digitar 0, miren que si vuelvo a digitar 0, él se lo traga. Profe, no aparece su pantalla. ¿Cómo? Qué pena, no aparece en Profe, qué pena, pero pantalla, la no aparece ventana en no su se ve. pantalla la La No, la ejecución. ventana no se ve, ventana. profe. Oh, les pregunté ahorita que si está viendo la ejecución y no me contestó que sí. Pero no aparece el compañero. Entonces, a ver, yo miro una cosa. Ahí sí la están viendo. Sí, ahí sí. Y ahora Listo. sí. Bueno, si yo le digo 0, listo. Ahí está. Dice que hay un error, que el dato. Pero si vuelvo a digitar 0, se supone que si esa estructura sirve, él debe seguirme diciendo que hay un error, que debo digitar es un valor distinto de 0. Ponle cuidado, que apenas digite 0, él se lo va a tragar. ¿Listo? ¿Sí ven? Se lo tragó. Quiere decir que aceptó el valor de 0. Quiere decir que esa estructura sí no sirve. No sirve para lo que necesito hacer. ¿Listo? Entonces, funciona solo una vez. La primera vez funciona. Pero normalmente hay usuarios que se meten a los programas a mirar a ver cómo los pueden bloquear o cómo los pueden encontrarles un error. Entonces, si lo vuelve a digitar, miren que ahí sigue. Y si yo llego a seguir con el proceso, no se va a ejecutar o no me va a calcular las raíces como se deben de calcular. O sea que esa estructura de sí no me sirve. ¿Sí? Esa estructura no me sirve. Entonces la que me sirve debe ser el mientras. ¿Sí? La que me sirve debe ser el mientras. O sea que esta estructura, bailas, no sirvió. Esta vaina no sirve. La que me sirve es el mientras. Mientras. Esta señora sí me sirve. ¿Sí? Entonces aquí hago el análisis. Mientras A sea igual a 0. Mientras A sea igual a 0. Entonces aquí sí. Aquí qué debe decir, escribir. Entonces
Entonces aquí, error. Recuerden que esa partecita se la coloco en mayúscula para que la gente vea, o para que vea que la estoy regañando. El dato debe ser diferente de 0. Debe ser diferente de 0. Listo. Y vuelve y juega. Vuelve y lo pregunto. Vuelve y lo pregunto. Ve. Listo. Entonces ahí, si la persona ejecuta el programa y el usuario le digita 0, se va a quedar ahí. Mientras no le digite un valor diferente de 0, él se va a quedar en el ciclo. ¿Sí? Y se los compruebo. Vale, cuidado. Se los va a comprobar. Listo. Entonces ahí está. Digite el valor de A. Entonces le coloco 0. Entonces, vea, error. El dato debe ser diferente de 0. Le vuelvo a digitar 0. Error. ¿Sí ven? Y si le sigo digitando 0, se va a quedar ahí. ¿Sí? Si le digito un valor distinto de 0, entonces ya él se va a salir. Sea positivo o negativo, no interesa. El hecho es que no sea 0. Entonces le va a decir, por decir algo, -4. Y ahí me debe terminar el programa porque dentro del algoritmo ya no tengo nada más. ¿Sí ven? Me terminó el programa. Entonces la estructura que más me sirve acá es el mientras, no el sí. ¿Sí? Recuerden que el sí entonces es para comparar una variable. Y esa comparación solo se hace una vez, no más. En cambio el mientras me va a comparar esa variable hasta tanto deje de cumplir la condición. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O alguna duda con eso? Asumo que ninguna. Listo. Entonces listo, ahí está el valor de A. Ahora, ¿qué sigue? Pues debe preguntarme las otras dos variables que no tienen ninguna restricción, ¿no? Entonces aquí le coloco escribir. Le digo acá, digite el valor de B. Y debo leerlo. Leer el valor de B. Listo. Y después hago lo mismo para el valor de C. Escribir. Yo aquí digo, digite el valor de C. Y listo, ahí estoy preguntando las tres variables. Y aquí leo C. ¿Listo? Van copiándolas ahí para poder seguir. Porque ahí lo único que hice fue verificar los valores. Perdón, este B debe ser en minúscula, porque la variable la definí en minúscula. Van copiándolas ahí. Me avisan cuando estén listos para seguir. ¿Listo? No, listo, pero un momento. No, pero un momentito. Copien rápido, muchachos, porque el ejercicio es bastante larguito. Hay que hacerlo despacio.
Profe, un favorcito. Dígame. Es que el computador mío es mini, entonces la letra sale muy pequeña. Yo quisiera saber usted cómo hace para agrandar, No, para yo, bueno, aumentar el tamaño de la letra. a ver, yo oprimo la tecla control y le oprimo la ruedita que tiene el mouse y él lo va agrandando o lo va chiquitando la pantalla. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Podemos seguir o no? Sí, señor. Listo. Bueno, ya preguntamos las tres variables. Listo. Recuerden que el cálculo de las raíces gira en torno a ¿qué? Al discriminante. Listo. Al discriminante, a esta variable que llamé disc. Listo. Gira en torno a él porque en base a lo que me dé ese señor serán me dirá el tipo de raíces que tiene. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular ese discriminante. Entonces yo aquí le digo discriminante es igual a, entonces le digo, recuerden que es b al cuadrado menos 4a por c. ¿Sí? Entonces aquí le coloco b por b, y eso significa b al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a por c. Y ahí estoy calculando el discriminante. ¿Listo? Ahí estoy calculando el discriminante. Ahora, aquí sí necesito la estructura así entonces, porque me va a analizar el resultado de ese discriminante y con base en ese resultado me va a decir qué tipo de raíces son, me las va a calcular y me las va a mostrar. ¿Listo? Entonces, ahora, para utilizar este señor, de acuerdo ya que uno tiene calculado el discriminante, uno puede comenzar por donde sea. Voy a comenzar en orden, de acuerdo a lo que les mostré yo ahorita del problema. Que primero hablo de las reales distintas, después hablo de las reales iguales y por último hago las imaginarias. ¿Listo? Las reales distintas es cuando el discriminante, ¿sí? Entonces coloco aquí cuando el discriminante es mayor que 0. Mayor a 0. ¿Listo? Discriminante mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, el programa me debe decir. Entonces, aquí le coloco escribir. Si quieren, pueden hacer esto así o primero calcularlas y después decir qué tipo de raíces son y mostrarlas. Pero yo voy a decir primero qué tipo de raíces son. Escribir. Entonces, aquí le voy a decir la ecuación tiene dos raíces reales distintas. Tiene dos raíces reales distintas. Listo. Ahora hay que calcularlas. Recuerden cuál es la formulita de la cuadrática. ¿Sí? Recuerden cuál es la formulita de la cuadrática. Que es, esperen, les comparto, les muestro otra vez el archivo. ¿Sí? Recuerden que voy a trabajar con esta formulita. Entonces sería menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. ¿Listo? No le olvide esa formulita. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es, voy a calcular ya dije que son dos raíces reales distintas. Voy a calcular la primera raíz y después calculo la segunda raíz. A ver, yo llamé x1 minúscula, entonces aquí voy a calcular x1. x1 a qué será igual. x1 será igual a menos b, el valor de b, más, recuerden que es más o menos. Entonces la primera será con más, la segunda será con menos aquí. Entonces más raíz cuadrada, ¿sí? Recuerden que raíz cuadrada se hace con RC. ¿Raíz cuadrada de qué? Del discriminante. Raíz cuadrada del discriminante. Y aquí me falta un paréntesis más. Aquí estoy haciéndolo en la parte superior de la formulita. Dividido
2 por A. De ahí estoy calculando la primera raíz. Listo. La segunda raíz, x2, es esta misma formulita de arriba. Es esta misma formulita de arriba. Lo único que va a cambiar, control B, lo único que va a cambiar es que aquí va a ser con menos. Y ahí tengo las dos raíces. Listo. Y ya después de tenerlas calculadas, entonces aquí le voy a decir que me las muestre. Entonces aquí le digo escribir. Entonces yo aquí le digo, las raíces son dos puntos. Le digo x1 es igual a, cierro acá y voy a colocarle el valor de x1. Digo que me muestre ahí el valor de x1, coma, y aquí le digo y x2 igual a, cierro acá, coma, y le digo que me muestre x2. Y listo. ¿Sí? Y ahí calculé cuando son raíces reales distintas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, pero espere ya. Ese comando de reset para que funcione. Hijo, recuerde que eso lo vimos en la clase pasada. RC es para raíz cuadrada. Esas son las funciones matemáticas. Recuerden, Sí. recuerden que eso también lo pueden encontrar por este lado. ¿Sí? Aquí están todas las operaciones matemáticas. Sí, raíz cuadrada, mírela, acá está. RC. Sí. Aquí me pregunta uno que si X2 es más o menos. Ojo, miren que aquí X1, miren aquí que X1 utilicé ¿qué? En X1 utilicé más. Véalo, ahí está. Entonces en X2 debo utilizar lo contrario, menos. Ahora, si usted en X1 no le puso más sino menos, pues X2 será lo contrario. ¿Sí? Es jugar con ese signo. Porque la formulita dice menos B más o menos. Entonces uno será con más y el otro será con menos. ¿Cuál es con más, cuál es con menos? Eso lo decide el programador. El hecho es que los resultados van a dar exactamente lo mismo. Profe, usted de pronto con el slide no puede colocar ahí al lado de qué referencia pues cada cosa, como para tener más claridad. No, mijo, recuerde que eso lo hace usted. Recuerde que eso lo hace usted. Eso lo tiene que hacer usted en su colocar el comentario usted. Yo le enseñé la semana pasada a colocar comentarios. Colóquele en cada línea, colóquele en cada línea el comentario usted. Listo, hágale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos seguir? Un momento, profe, un momento. Acción por parte.
Dos por A, dos por... Bueno, entonces ahí no hay forma de escribir el b al cuadrado, pues, escribirlo directamente como b al cuadrado. Recuerden que yo les dije a ustedes que podían utilizar el circunflejo. O sea, yo aquí, en vez de tener esto, podía haber utilizado este símbolo. Podía haber utilizado ese símbolo. ¿Sí? O podía haber hecho esto, asterisco, asterisco 2, que eso también significa elevado al cuadrado. Pero también lo que estoy haciendo es válido. ¿Qué es b al cuadrado? Es multiplicar b por b. Es lo mismo. ¿Sí? Ya usted verá cómo lo escribe. Esas son expresiones equivalentes. ¿Listo? ¿Vamos a ir? Sí, profe. Bueno, entonces aquí están las reales distintas. Voy aquí en si no. Como tengo todavía dos opciones, necesito utilizar otra estructura igual que esta primera. O sea, voy a utilizar otro sí entonces, que es la apropiada para esta partecita. Listo. Ahora, ¿qué pasa acá? Voy a decirle que si el discriminante es igual a 0. Igual a 0. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? Entonces, si el discriminante es igual a 0, le voy a decir aquí, escribir la ecuación tiene dos raíces reales iguales. Ojo, ¿eso qué indica? Que x1 y x2 van a valer exactamente lo mismo. ¿Sí? Si el discriminante se me vuelve 0, ¿en qué se me convierte la formulita? Se me convierte solo en menos b sobre 2 por a, porque quedaría menos b más o menos raíz de 0, y raíz de 0 es 0. Entonces la ecuación se me convierte solo en menos b sobre 2 por a. O sea que solo necesito calcular una de las dos ecuaciones y la repito dos veces. ¿Listo? Entonces voy a calcular x1. Entonces x1 será igual a menos b sobre 2 por a. Y listo. Y ahí con esa, yo quise calcular x1, el que quiera calcular x2 es la misma formulita, no pasa absolutamente nada. Eso es que calculen solo una. Y listo. Entonces aquí le digo escribir. Entonces le digo las raíces son entonces aquí son x1 igual a, entonces aquí coma, y aquí le coloco x1, que fue la que calculé, ¿sí? Coma, y x2
igual a, y vuelvo y coloco la misma variable que es x1, porque es un cálculo de x1. Y aquí cierro. Y listo. ¿Alguna duda con esa partecita? O que quedan 3 minuticos. Si se nos cierra, me regalan 5 minuticos mientras programo la siguiente sesión. Profe, una pregunta, ¿y no le faltó cerrar el paréntesis de el X1 con las comillas? No, señor, El último. mire que no me está marcando aquí una flechita roja al lado del escribir. Está Ah, perfecto. De estas comillas, esto, ojo, con estas comillas estoy haciendo este texto. Con estas comillas estoy haciendo este texto. Lo único es que esto, después de este texto, de este primer texto, me va a mostrar el valor de x1. Y después de este texto, me va a mostrar otra vez el valor de x1. Eso es lo que estoy haciendo. Recuerden que cuando tiene un error, él me coloca aquí un más. Aquí al inicio de la línea, me coloca un más diciendo que hay algo malo. bueno, profe, gracias. Profe, qué pena, una pregunta. En esa misma, en la línea 31, que usted tiene de escribir x1 igual x1 y x2 igual x1, ¿no sería x2? No, mujer, porque recuerda que aquí son dos reales iguales y solo estoy calculando una. Porque las dos raíces van a valer exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a calcular? Si vuelvo y calculo x2, tengo que hacer la misma fórmula. Entonces, es una línea pérdida de líneas de programación ahí, ¿no? Con calcular solo una, cualquiera de las dos, x1, x2, simplemente aquí coloco la misma variable. Se supone, se supone que ahí la ecuación me va a dar dos valores que son exactamente lo mismo. ¿Sí? Dos valores que son exactamente lo mismo. Muchachos, quedan 20 segundos. Voy a suspenderla y me regalan 5 minuticos y programo la siguiente. Listo. Se conectan con el mismo ID, con la misma contraseña. Y seguimos ahorita con el programa.